Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En el día de ayer, en los medios de hoy, sale los datos de la encuesta en hogar. Los datos de la encuesta en hogar correspondiente a 2017, que nos traen información sobre un tema que ha sido, que ha estado en la agenda, entre los puntos importantes de la agenda del presidente Danilo Medina, del gobierno dominicano, que es la disminución de la tasa de analfabetismo en la República Dominicana. La República Dominicana viene luchando contra el analfabetismo hace mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando se hizo el primer censo en la República Dominicana, que fue el censo que llevó a cabo que llevaron a cabo las autoridades de ocupación de los Estados Unidos en 1920, el 80%, cerca del 90% de la población dominicana, entre el 80 y el 90%, era analfabeta. Hay analfabestias también, pero esos son otro tipo de gente. Esos son otro tipo de gente que son los que le prohíben a los haitianos montarse en sus guaguas, que son los que hacen ese tipo de cosas, que hacen, pero es otro tipo de gente. No, estamos hablando del analfabetismo. Desde 1920, que la población dominicana prácticamente era analfabeta, había un grado de alfabetismo o de alfabetización que menor al 20%. Menor al 20%. Desde entonces, la República Dominicana probablemente ya viene luchando contra este problema. Todavía, dice esta encuesta en hogar, nos queda un 6.8%. Sí, señor. Un 6.8% de analfabetos en el 2017. Habría que agregar a eso los dominicanos y las dominicanas que hemos conseguido localizar y alfabetizar en el año 2018. Así que probablemente a esta altura del juego andemos o estemos por el 6 punto algo por ciento. Y traigo el tema a colación porque ayer mismo la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia y el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y el Ministerio de Educación y todas las instituciones que bregan con el tema declararon al municipio de Santo Domingo Oeste libre de analfabetismo. El municipio de Santo Domingo Oeste fue declarado libre de analfabetismo en un acto ayer. ¿Por qué el municipio o cuándo un municipio, una comunidad, una localidad, una provincia incluso puede ser, se declara libre de analfabetismo? Lo es o se lo declara libre de analfabetismo cuando la tasa de analfabetismo es 5% o menos del 5%. Son los estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que es el organismo de la ONU encargado de llevar cuentas de este asunto, de este tema. Porque en el mundo todavía hay mucho analfabetismo. Sobre todo en el tercer mundo hay mucho analfabetismo. Si pensamos en África, por ejemplo, imagínese usted, aquí cerca,
nosotros tenemos un índice de analfabetismo altísimo en pueblos como Haití, por ejemplo. Entre otras cosas porque el analfabetismo es uno de los hijos naturales, legítimos, muy legítimos, de la pobreza, de la miseria. El analfabetismo es hijo legítimo de la miseria, de la pobreza. Lo que quiere decir que nosotros cuando tuvimos un índice de analfabetismo del 80, del 90%, en ese censo que hicieron los americanos allá en el 1920, a principios de siglo, lo que quiere decir es que nosotros éramos una sociedad muy pobre, muy pobre. Todavía en los años 2 décadas, 3, 4 décadas, después en los años 60 y en los años 70, la República Dominicana tenía un índice de analfabetismo altísimo en los años 60. Imagínense si todavía hoy, ahora, con todo el trabajo, con todo el esfuerzo, con toda la inversión que ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina, que fue el que se echó encima este tema a partir del 2012, desde el 2012 que llegó ahí, inició una campaña contra el analfabetismo en la República Dominicana, porque la República Dominicana, en términos generales, superaba el 10% todavía. Todavía superaba, y hay lugares donde llegábamos al 15%. En la zona fronteriza, en las provincias de la zona fronteriza, probablemente estábamos en alrededor del 20%. Oiga, eso es mucho, el 20%. Y cuando usted tiene una zona, que es la zona más pobre del país, dicho sea de paso, en donde el índice es tan alto, pues entonces ese índice, cuando usted lo junta y hace uno solo para el país, ese va a impactar de manera negativa en la visión o en el resultado total, en el resultado general para el país. Y teníamos un analfabetismo que rondaba en términos generales el 15%. Rondaba el 15%, por ahí andaba. Eso quiere decir que si, según esta encuesta, hoy estamos en el 6.8, nosotros hemos hecho un trabajo magnífico. Eso quiere decir que el presidente tuvo razón cuando se echó encima este tema del analfabetismo, esta necesidad que tenía el país y que tiene de seguir trabajando para que aquí no quede un solo dominicano, una sola dominicana analfabeto o analfabeta. Mi señor, que haya analfabestias, eso es otra cosa. Los analfabestias son los que se meten en vía contraria, en las vías, porque saben leer y saben escribir probablemente, pero son analfabestias porque son capaces de hacer las cosas que no deben hacer. Sí, entonces se tiene un grado de analfabetismo cultural grande, y el analfabetismo cultural ya es otro tipo de analfabetismo. Ese es el analfabetismo que hace que la gente no tenga conciencia ciudadana, no tenga conciencia social, conciencia histórica, porque ya eso es otra cosa. Ya eso es ir elevando el grado de conciencia de la gente, no solamente el grado de alfabetización. El grado de alfabetización es importante para entonces empezar a trabajar con elevar el grado de conciencia de la gente, aunque hay gente que no sabrá leer y escribir, será analfabeta esa gente, pero no es analfabestia, no. A pesar de que sea analfabeta, a pesar de que no sepa leer y escribir, gente muy civilizada, para que usted lo sepa, gente muy civilizada, muy respetuosa de los demás, y con un grado de civismo, de educación, que ya quisieran otros que son profesionales. Ya quisieran otros que son profesionales. Mi señor, ya quisieran otros que son profesionales. Pero bueno, el hecho es
que la lucha contra el analfabetismo es una de las luchas más hermosas que pueda asumir gobierno alguno, y el gobierno dominicano lo asumió a partir del 2013 con un programa y con una inversión de miles de millones de pesos que esparció por todo el territorio nacional a miles de dominicanos y dominicanas. Miles de dominicanos y dominicanas, además, que eran voluntarios, porque eso no se pagó. A la gente se le daba una dieta para que se pagara un viático para que se pagara el transporte, porque había que subir lomas, porque había que bajar barrancas, había que ir al campo, había que ir a todos los lados. Y había que peinar la sociedad dominicana para reducir el analfabetismo del 15% al nivel en que ha encontrado esta encuesta en hogar. Lo ha encontrado en un 6.8%, es decir, casi un 7%, lo que quiere decir que hemos bajado mucho más de la mitad de lo que teníamos. Hemos bajado un 9, un 10% casi, y eso es loable, eso es admirable, porque de lo que estamos hablando es de reconocer, de que el Estado reconozca su compromiso con la superación de una lacra que venía arrastrando la sociedad dominicana. Mucho más de 1 millón de dominicanos, óigalo bien, mucho más de 1 millón de dominicanos y dominicanas que no sabían leer ni escribir. Esa tarea la asumió el presidente de la República, que reunió a lo mejor de la sociedad dominicana. Se involucraron todos los senadores de las provincias, se involucraron los gobernadores y las gobernadoras, todas las gobernaciones del país, y se involucraron los empleados públicos y privados, muchos de los cuales se dedicaron en cuerpo y alma a esta labor. Se formaron los núcleos de alfabetización en todo el país, y esa labor la estuvieron encabezando nuestros senadores, nuestros congresistas, y la estuvieron encabezando también los gobernadores y las gobernadoras, los ayuntamientos del país, porque el presidente se preocupó porque esta fuera una actividad que abarcara, que incluyera a todo el mundo, sin diferencias políticas, sin diferencias de religión, sin diferencias de ninguna naturaleza, y hay que ver cómo se ha peinado el país. Ese 6.8 que quedaba el año pasado, a este año debe andar por el 6%, por ahí, o el, qué sé yo, ojalá y estemos ya próximos al 5%, porque quiere decir que pronto podremos ser declarados por la UNESCO país libre de analfabetismo. País libre de analfabetismo. Un galardón que exhibió Cuba allá por los años 60, cuando después de una campaña monumental se declaró al país libre de analfabetismo, lo declaró la UNESCO. Ese fue uno de los grandes galardones de esa revolución que encabezó Fidel Castro, la lucha contra el analfabetismo, que es una lucha por los derechos humanos, por un derecho fundamental, un derecho, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a saber leer y escribir, es el derecho a poder disfrutar del conocimiento humano. Sí, señor, de eso se trata, de que dominicanos y dominicanas puedan ejercer el derecho al disfrute del conocimiento que está depositado en los libros. Sí, señor,
y del conocimiento que hoy no está depositado en los libros, pero está depositado en las memorias de los grandes computadores, los grandes servidores del mundo. Sí, porque ahora hay que luchar contra el analfabetismo digital. Y tenemos que hacer a cada dominicano y a cada dominicana capaz de acceder a un computador, a un ordenador, como le llaman los españoles. Capaz, hay que llevarlo a ese punto, al que cada dominicano y cada dominicana sean capaces de acceder a un computador, que no haya tampoco analfabetos digitales. Para eso trabaja también el Estado Dominicano, para que no haya analfabetos digitales. Nos va a tomar tiempo, pero como nos informaba la viceministra que lleva a cabo la labor de fiscalizar las metas gubernamentales, la doctora Zoraima Cuello, en todo el país tenemos ya más de 220 y tantos puntos de acceso a internet gratis, puntos Wi-Fi o Wi-Fi, como usted quiera llamarle, es decir, de internet de acceso inalámbrico. Y ese es un trabajo que también tenemos y ha asumido el gobierno con el proyecto República Digital. 60 municipios ya del país cuentan con puntos Wi-Fi o Wi-Fi, es decir, inalámbricos, donde la gente puede ir y conectarse de manera gratuita con su teléfono celular, con su computador, con lo que tenga, que le permita ese acceso. Ya lo pueden hacer. Y eso es parte también de ese otro plan de alfabetización que ha asumido con toda la responsabilidad del mundo el presidente de la República, que va a llevar internet a todas las escuelas y a todos los liceos de la República Dominicana. Programa República Digital, que está extendiendo la red de fibra óptica por todo el país. Ese es un trabajo que lo está haciendo la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Lo que recauda, los impuestos que recauda, el peaje que recauda la ETED, está siendo invertido, bien invertido en extender todo el cable de fibra óptica por todo el país. Ya, por cierto, anda bastante lejos ese cable. Lo vemos hasta en algunas lomas del país. El cable que lo va extendiendo la ETED, y pronto toda la República Dominicana estará interconectada a través de ese cable de fibra óptica y con servicio de internet de banda ancha. Todos los dominicanos y dominicanas, de algún modo, tendremos acceso a esa banda ancha, garantizado por el Estado Dominicano. El presidente Danilo Medina se echó encima eso y estamos ya abarcando no sé qué por ciento, pero vamos por un buen trecho del país ya con cable de fibra óptica, desde el cual se van a hacer ya las distribuciones, las conexiones que irán a los diferentes puntos, inclusive a la residencia de la gente, porque las prestadoras de servicio privado pues tendrán también acceso al mismo cable de fibra óptica, es lo que tengo entendido. Ese es un trabajo también. Ahora el que nos toca es la alfabetización digital. La otra la hemos ido superando ya, prácticamente estamos en el umbral de declarar a la República Dominicana libre de analfabetismo. Tan pronto alcancemos ese 5%, pues tendremos la santificación de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que podremos declarar, hacer con el país
lo que hicieron ayer las autoridades de Santo Domingo Oeste, sí señor, y lo que hicieron también en La Romana, en la provincia de La Romana, que está declarada libre de analfabetismo, y lo que han hecho en otras provincias del país. Creo que Santo Domingo Este también, declarado libre de analfabetismo, y así muchas otras provincias del país. Pero tenemos que hacer al país ya libre de analfabetismo. Sí, señor. Bienvenidos, jóvenes. Mire, el acento que ha puesto la gestión del presidente Danilo Medina en temas sensibles como el analfabetismo revela un profundo compromiso político y social con el desarrollo a largo plazo. Es increíble que un partido creado por el más ilustre de los políticos dominicanos que tuvimos en el siglo XX y tal vez el más educador de los políticos y el más político de todos los educadores, como dijo una vez Ángel Villarini. Un investigador puertorriqueño, al hablar sobre Don Juan. Un partido creado por Don Juan con una misión de completar la obra de los padres fundadores de la patria, no se había dedicado en casi 12 años de gobierno a enfrentar de manera decisiva lo que es el analfabetismo hasta la llegada al poder del presidente Medina, quien entendió que era ineludible declarar a República Dominicana libre de analfabetismo y darle cumplimiento a compromisos internacionales que habíamos adquirido como país, pero sobre todo a un compromiso histórico que teníamos con el profesor Don Juan. Entonces el programa Quisqueya Aprende Contigo ha sido una de las grandes iniciativas que buscan reducir esa brecha que tenemos socialmente, esa brecha de injusticia y de iniquidad que existe en República Dominicana. Pero tenemos un gran desafío, y es que nuestra ritmo histórica nos lleva a que el tema que se esté discutiendo por el descuido de las anteriores administraciones sea el analfabetismo, cuando debió ser el tema del analfabetismo digital, como usted señalaba, y la gran brecha tecnológica que se produce no solamente porque hay países que ya saben usar la tecnología y están produciendo nuevas tecnologías a partir de la revolución científica y tecnológica que hemos tenido, sino que nosotros todavía estamos incrementando el uso del internet y de esas nuevas tecnologías. Yo recuerdo que cuando se habló de la iniciativa República Digital, se dijo que eso era algo impracticable, que cómo podíamos hablar de República Digital cuando en República Dominicana había demasiado analfabetismo. Pero vaya usted a ver, los dos problemas merecen ser atacados simultáneamente, porque si usted solamente ataca el analfabetismo como el resultado de que una persona mayor de 15 años no sepa ni leer ni escribir, si usted solamente ataca eso, usted va a tener un analfabeto funcional, incapaz de competir y adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, para poder lograr eso, República Digital es un programa que atraviesa transversalmente todos los sectores, que busca incluir en el uso de la información, pero también en la producción de tecnología de punta. Y eso es una verdadera revolución en un país que tiene tantos problemas y que se maneja a veces de manera tan rudimentaria y respuestas tan rudimentarias y burdas a problemas que nos atacan en lo inmediato. Entonces, por un lado tenemos eso que ha sido República Digital para cerrar la brecha digital y ese analfabetismo digital que complementa ese plan que usted señalaba, pero por el otro lado tenemos un analfabetismo en el manejo de ciertos temas. Y yo quiero traer esto a colación de la gran revolución que se está haciendo aquí en el transporte y que debe de seguirse profundizando en el transporte para evitar que las personas que manejan el transporte de pasajeros respondan a criterios tan rudimentarios como el que se despacha hoy en un periódico de circulación nacional, un periódico sumamente importante por los años que tiene de fundado. La más importante de las revistas comerciales. Sí, dígalo. La más importante de las revistas comerciales. Y
por el tiempo que tiene. La más vieja. La más vieja. La más vieja, que no la más importante. O una de ellas. Probablemente la más inservible, pero la más vieja. Pero la más vieja. Bueno, eso es arena de otro costal. El tema es que, mire lo que dice, una organización del transporte, en este caso dice aquí CONATRA, prohíbe montar haitianos legales o ilegales. Y yo quiero llamar la atención con algo, y es que hay una prohibición general de discriminar y de asumir políticas discriminatorias. Usted no puede tener un negocio y decir, no se aceptan negros, como una vez supuestamente había un negocio en el Malecón que decía, no aceptamos negros. Usted no puede decir eso, o decir que usted no acepta gordos. No, aquí en este lugar no vienen gordos, o aquí en este lugar no viene gente fea, o gente que tenga determinado perfil, que yo entiendo que es el perfil bonito. Usted no puede tener un negocio y establecer esas políticas discriminatorias. A República Dominicana, políticas discriminatorias y clasistas, como las que había antes de 1930, le causaron muchos problemas. En el caso a la Negra Pola no lo dejaron entrar. Al restaurante ese del Malecón. Sí. La Negra Pola era ese gran pelotero que teníamos. Sí, ese mismo. Bueno, el tema es que República Dominicana, usted sabe que tuvo muchos problemas por esos clubes que existían en todo el país antes de 1930, en donde había una política discriminatoria por un supuesto origen de clase, y habían dominicanos de primera y dominicanos de segunda. Ese tipo de discriminación generó un resentimiento en una persona llamada Rafael Leonidas Trujillo, que vino a establecer una tiranía de 31 años en República Dominicana, y que él era el fruto de todos esos prejuicios, de todas esas políticas discriminatorias que se hacían en el desorden, en la ritmo histórica que vivíamos, y que lo primero que hizo fue en cada club imponer su poder para curar ese resentimiento. Entonces nosotros somos una sociedad que estamos destinada a transitar un camino de equidad social, un camino de derechos humanos. Todavía no lo tenemos, pero eso es esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Y en ese camino de orden, el rol que va a jugar el transporte debe de ser el que ha señalado el Intran, en el sentido de un transporte ordenado, en donde nosotros como ciudadanos podamos exigir nuestros derechos. Nosotros cuando nos montamos en un carro público o en un transporte público tenemos derecho a no ir uno arriba de otro. Ese es el primer derecho que tenemos. Nosotros tenemos derecho a que la ropa con la que nosotros nos montemos en ese carro público no se vea pinchada o destruida porque hay un hierro zafado de ahí. Esa canción que popularizó en los años 90, Toque Profundo, en donde hablaba de lo que era coger un carro público en República Dominicana, sigue siendo una realidad producto de ese abandono en la política de transporte que tuvieron todas las gestiones anteriores, que no habían primero impulsado una ley como la Ley de Tránsito, Movilidad y Transporte Terrestre, y segundo, que no habían centralizado las funciones que tenían los organismos que tenían que ver con transporte, porque, ojo, habían varios organismos que supuestamente tenían la función de regular el desorden que había en el transporte. Sin embargo, no eran eficientes en su función y estaban dispersos, y cada uno tenía una especie de cacicazgo, una especie de feudo, en donde lo que se hacía en un lugar no se interconectaba con lo que se hacía en otro. Entonces, esos vestigios de ese desorden es lo que produce que un empresario del transporte diga públicamente que como medida de mitigación a un desorden que ellos tienen y que ha llevado que la Dirección de Migración esté deteniendo vehículos, diga esta declaración que el que lo coge así puede entender que hay una política, el que lo coge y no conoce lo que es República Dominicana y lo toma con pinza, puede ir afuera a decir que aquí hay una política discriminatoria en contra de los ciudadanos legales o ilegales que estén en el país. Y usted no puede venir y lanzar una política abiertamente discriminatoria. Usted puede decir que sus choferes van a tomar medidas para evitar ese problema que ha generado la incautación de esas guaguas. Usted puede decir varias cosas, pero usted no puede, en la prestación de un servicio público, negar principios que están en la Constitución de la República, como es el acceso y la universalidad de los servicios que se den. Y yo quiero recordar que el servicio de transporte, aunque lo pueda dar una empresa privada por autorización del Estado, es un servicio público. Y un servicio público esencial para el desarrollo de República Dominicana, porque si no fuera así,
y cuando se hace una huelga nosotros no nos veríamos lamentándonos por la incomodidad de llegar a nuestro trabajo. El transporte es vital para el desarrollo y más para una sociedad que está enfrentando un crecimiento sin precedentes y que en América Latina y en América entera este año es la que más ha crecido. Somos un paradigma en América Latina y somos el país que más creció en el continente americano, la economía que más creció en el continente americano, y eso tiene que ir emparejado obligatoriamente de un desarrollo, de una regulación estricta en el tema del transporte, que es lo que está persiguiendo el Intran cuando toma este desorden por los cuernos y comienza a domar el desorden, lo cual contrasta con este tipo de noticias. Dígame usted, Guillermo. Antonio Marte es uno de los tigres más tigres que tiene este país. Por eso tienen una lucha hace décadas el otro tigre de esa liga y él. El Che Guevara. No, por favor. Por favor. Vamos a ser más serios. Mire, con esto lo que quiero decir es que él es tan tigre que lo ha puesto a hablar a usted hoy temprano en la mañana de eso. Cuando deberíamos hablar en cualquier caso de las autoridades que tienen que impedir que un servicio público y que un tigre como Antonio Marte sea capaz de decretar una ley o una disposición de esa naturaleza. Debería estar siendo interrogado por el Tribunal Constitucional, que mete su cuchara en lo que no tiene que meterla, para que usted me entienda. Entonces dejemos de hablar de esas cosas y yo quiero unir a esta institución. Porque el derecho al libre tránsito es un derecho constitucional. Pero venga acá, No pero la Constitución le da derecho y sobre todo la no humano. discriminación es una obligación fundamental del Estado. Es al ser humano que se le da derecho. O sea, pueden ser o no nacionales, y tienen derechos humanos. De tal suerte que él es un hombre muy inteligente. Es una persona que es capaz de decir algo que sabe que va a generar un rechazo masivo, porque vaya usted a ver. Aquí podemos confundir a cualquier haitiano con un dominicano. Y entonces, la palmita para subirse a la guagua de Antonio Marte. ¿Qué pasa? Ahora, yo quiero sumar incluso a toda la institución, donde lo tengo, a las expresiones de solidaridad y además de recordación y respeto y de admiración de todos los dominicanos que de alguna manera siempre vimos en él a un hombre serio, solidario, eficiente, honesto y capaz de hacerte pagar una cosa que tú no sabías que debía, pero con una gran sonrisa en los labios. Juan Hernández. Me refiero al compañero Juan Hernández. Juan Hernández es, si se quiere, el papá de la última generación de cambios profundos en la estructura tributaria y de cobros de tales, de los impuestos. Lideró a una institución que venía de una postración moral, de una postración tecnológica. Aquello parecía, y lo digo porque tuve la oportunidad de laborar ahí junto con ellos, porque aduana, donde laboré con Miguel Coco, compartió durante cierto tiempo el mismo edificio. Entonces aduana y impuestos internos pues estaban ahí, y aquello era un verdadero chiquero durante mucho tiempo, y el chiquero lo era por lo moral, no solo porque aquello parecía o era peor que el mercado de Villa Consuelo. ¿Cómo estaban todas las oficinas públicas antes del 96? Tanto, en esas. No, porque Finanzas estaba al frente, estaba el Banco Central, ahí. Pero había un edificio, que por cierto fue donde se hizo la primera feria del libro
en los primeros años de Balaguer. Pero lo que quiero es daba grima. Daba grima ir a ciertas oficinas de aquí. Sí. Aquello era un mercado. Y bueno, quiero compartir efectivamente esto que Impuestos Internos hoy dice. Fundador y líder de esta institución en la que deja un sólido legado. El país ha perdido un gran servidor público, así es, y un tremendo ser humano. Nos quedan sus enseñanzas, su alegría y la fortaleza con que enfrentó los retos que le deparó la vida. Su recuerdo vivirá siempre con todos nosotros. Y bueno, se invita a que se les acompañe a todos ellos a las honras fúnebres que habrá. Y es así. Juan fue un gran servidor público. Y ya cada quien tendrá que ir dando sus propias experiencias con él. Y creo que muchos la tuvimos en su momento. Y encontramos en él un servidor recto, pero no desencajado ni fuera de proporción. Accesible, tipo con el que usted podía hablar. Contrario a otras épocas y a otros incumbentes en que para verlo había que confesarse primero con el demonio. Y ver si al fin y al cabo usted podía toparse con uno de ellos. No era el caso de Juan Hernández, y hay que decirlo. Y por eso son visibles las muestras de solidaridad con su familia y de recordación de este. Y creo que eso en un país en donde hay quienes nos dicen permanentemente que los que han hecho carrera de servicio público en el país, pues son todos un saco de delincuentes prestos al enriquecimiento ilícito y parte de la corrupción sistémica. Y resulta ser que no es así, nunca ha sido así. Podríamos concordar con que, como bien se dice, en cualquier baldón, en cualquier tanque de manzana, hay una o varias podridas, y si usted no procede rápidamente, pues el tanque entero de la manzana se pierde. Ha sido también esa nuestra historia, y no se puede tapar el sol con un dedo. Pero no es el caso. En el país hay más de 500,000 de servidores públicos. Y qué bueno que podemos decir, aún ante su fallecimiento, que tenemos muchos Juan Hernández en la administración pública. Que el funcionariado dominicano, del Estado dominicano, principalmente a partir de la ola de transformaciones dadas desde la década del 1990, ese funcionariado se ha tecnificado, se ha instruido, se ha profesionalizado y aunque quisieran incluso, por las propias transformaciones sufridas en el Estado mismo, la reforma de la estructura tributaria, que descansó en su momento básicamente en los ingresos de aduana, cosa que ya no acontece desde esos años, de esa ola de reformas estructurales. Y es bueno rescatar figuras como Juan Hernández, que no solo él, rescatarlos como expresión de un proceso de cambio que se ha operado en el Estado dominicano, de reforma y modernización del Estado, que todavía hay gente que prefiere no enterarse y que probablemente si llegan a pasarle cerca de nuevo a esto, no la van a conocer, no van a entender lo que se hace y probablemente si lo dejamos, pues echan todo para atrás, todos los avances, porque no fueron parte de esas transformaciones. Estaban ahí, pero no fueron parte, no compartían los esfuerzos de Juan Hernández y otros para transformar esa estructura y para que fuera confiable ante la ciudadanía, confiable y eficiente. Yo quería decir eso. Lo otro es que
ciertamente el tema del analfabetismo, pues podría decirse, según los datos de ciertas encuestas, más las declaraciones de nuestros amigos de la ONE y de otras, es que ya no hay problema. Ya no hay problema, técnicamente. La realidad es que hablar de analfabetismo por ejemplo, cuando los españoles llegaron aquí, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con hablar de analfabetismo hoy. Y hablar del analfabetismo y de la sífilis en la población dominicana de finales del siglo XIX y principios del XX, no es lo mismo hablar hoy de esos temas. Hoy puede decirse que ese esencialmente no es el problema, que sí lo fue antes, que sí, y relativa también el problema, porque el 80% de la población vivía en el campo, no sabía leer ni escribir, pero ese 80% trabajaba, producía riqueza y probablemente fue el que llevó a sus hijos, a gente como Ramón, a Sergio y compañía, los llevó a la ciudad y los llevaron a escuelas donde aprendieron las cosas, donde aprendieron. Es decir, hay que relativizar las cosas, porque más preocupante es, y este es el llamado que yo en términos personales hago, queridos compañeros, es que hay otras manifestaciones hoy de la injusticia. Que si antes lo fue el tema de saber leer y escribir, que no está claro, porque agarrar la escritura de las cosas esas que a ustedes les gustan, los whatsappeos y tuiteos y cosas de eso, te indican que tampoco se necesita mucho la gramática, ni la cívica, ni nada por el estilo para esto. Sí, pero hay una parte importante de la población dominicana, principalmente pobres o de origen que tienen su origen en la pobreza, que están con el que hay tremenda deuda, porque dejar atrás una parte en el analfabetismo era ir dejando también otra parte de la población con la que se tienen deuda. Entonces habría que hablar de todo lo que tiene que ver con las nuevas plataformas con las cuales aparentemente ya ni el sexo se podrá hacer. ¿Sí? Ya ni el sexo se podrá hacer pronto. El que no tenga claro cómo eso se hace en Twitter, en Facebook, en Instagram, tiene problemas sexuales. Vamos a decirlo de esta manera. Entonces, obviamente que hay otro tipo de analfabetismo, que hay otras taras, otras incapacidades para tener acceso a tecnología que muchos otros sí tienen acceso. Pues claro, si todo se plantea a partir de hace un par de décadas en función de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y hay quienes son analfabetos en eso, entonces el tema principal probablemente sea ese tipo de analfabetismo. Y eso es el resultado, eso es también ese analfabetismo, que ya es más importante que ese 6% mal contado. Porque todos sabemos que eso pica y se extiende. Y que tenemos todavía un 45% de analfabetos funcionales. Y cuidado que me voy quedando corto. Entonces estamos frente a un problema que se supera, pero que es vecino de otro problema que no tenemos superado. Y que por lo tanto lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo, porque si usted no sabe si es una gripe o una diarrea, usted tiene problemas. Usted tiene problemas. Entonces hay problemas y problemas, vamos superando uno y eso nos pone de cara a la superación de otros, que son verdaderas taras en el día de hoy. Para ese tenemos la jornada escolar extendida. Sí, habrá que esperar 10, 12 años, probablemente 15 o 20 años. Esa es la vida. Esa es la vida. Con 10 años más o menos. Esa es la vida.
manera que... Pronto y bien no andan juntos, dice el refrán. Pronto y bien no andan juntos. Sí, por Sí, eso. y el cuento aquel, ¿verdad? De que el que más al paso va es el que llega primero a la meta. Esa es la El que fábula. no se detiene es el que Es llega. verdad, fábula el de- que no el que se llega- detiene. Sí, Es porque la la fábula fábula del no sol. habla de la lentitud De o la rapidez, lentitud. No. sino de la constancia. Sí, no, porque el conejo La no es lie- rápido, la liebre no es rápida, ¿no? La liebre es rápida, pero se duerme. Y la tortuga si no, la no liebre es no se lenta. si la liebre no se duerme, llega primero. Sí. Lo que llamas a la constancia. Sí. Usted puede ser lento, pero si va a paso seguro, no lo detiene nadie. Llega, Así es. que es lo importante. ¿Usted vio un celaje que Un pasó por celaje ahí? que pasó por ahí, sí. Doña Francis Jorge está por ahí, sí, y va para la agenda municipal del día de hoy, que estará dedicada a los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal, que se están desarrollando en la hidalga provincia de las Hermanas Mirabal. ¿Y qué alcaldesa Claro que sí, y tienen? qué alcaldesa. ¿Qué alcaldesa tienen? Ay, chichi. Pero Ahí no sí está la hay. alcaldesa, quien está Eddie. Yo la hubiera Eddie dejado a ella Medina. sola ahí. Eddie Medina, que es el presidente del comité organizador de esos Juegos Nacionales, unos Juegos que fueron inaugurados el pasado domingo en una ceremonia magnífica, bellísima, en la que estuvo el presidente de la República, el Ministerio de Deporte y todas las autoridades de la provincia estuvieron presentes allí, y las delegaciones deportivas. Ayer vi la inauguración de la piscina olímpica, la recuperación de la piscina de la ciudad Ahí suya, la vieron bañándose. la ciudad suya de La Vega, Sí. porque una parte de los juegos se están desarrollando en La Vega y otra parte en San Sí. Francisco de Macorís, creo, ¿no? Sí, entre San Francisco, La Vega y la Ya La provincia Vega hermana tiene lo que no Mirabal. tenía. Sí, señor, Una recuperada. piscina olímpica. Casi una Bellísima, playa tiene La Vega. bien recuperada Sí, la piscina. bien. Y bueno, hablemos de Juegos Nacionales. Hablemos de los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal, la tierra de las mariposas. Con Eddie Medina, que es el presidente del comité organizador de aquellos Juegos que se están llevando a cabo allá en Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, y que nosotros estamos dando seguimiento aquí en resúmenes que presentamos en diferentes momentos. El de anoche estuve viéndolo, muy interesante. Así que les dejamos con la agenda municipal del día de hoy y con los Juegos Nacionales con Francis Jorge y con Eddie Medina, presidente del comité organizador. No se mueva de ahí para que hablemos de deporte, el mejor deporte, que es el deporte amateur, el que necesitamos desarrollar en todo el país. No se mueva de ahí.